Muy buenas tardes para todos aquellos que están observando este video. Mi nombre es Germán Hernay Santa de la Mendoza, estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. En este instante he querido compartirles el pensamiento griego de la psicología. Para ello vamos a tomar o hacer referencia de tres autores importantes en este campo. Para ello está Sócrates, Platón y Aristóteles, tres grandes pensadores de la filosofía y que pues a su debido tiempo han abierto las puertas a las investigaciones posteriores tanto de la filosofía como de la psicología. Entonces, hablemos de Sócrates. Vamos a postularlo a mediados del año 470 a 399 a.C. Con Sócrates comienza la búsqueda de una interioridad y el conocerte a ti mismo. Creemos que esa es una de las pautas más importantes para que el hombre se cuestione sobre sí mismo, cada uno de los actos, de los hechos que realiza, el porqué de las cosas, la causa del comportamiento de sí mismo. Es un punto de partida del conocimiento, tanto del ser humano como en el cosmos, donde se realiza, donde se desarrolla, qué es el ser humano, qué no es. Son puntos importantes que realmente en esa edad o en ese tiempo no ninguno se trataba de explicar, ni tampoco ninguno se importaba por hacerle algún aporte. Entonces, con Sócrates tenemos esa pauta que realmente es muy pequeña, pero que a medida de su tiempo ha generado una investigación muy grande y ha generado dudas en cada uno de los pensadores, sea griego, antiguo, medioevo, moderno, posmoderno, o sea, independientemente de la época, se viene cuestionando sobre el ser, el no ser y el conocer del ser. Entonces, según Sócrates, aplica que el hombre posee ideas innatas. Vamos a explicar un poco qué son esas ideas innatas que para Sócrates es importante. Las ideas innatas son aquellas con las cuales el ser humano ha llegado al mundo. Es decir, la sensibilidad o el sentido de ser religioso o ser político. Decimos que el ser humano es político de nacimiento y es religioso de nacimiento. Por lo tanto, sería una idea innata en el ser humano. Cuando hablamos de innatismo o de ideas innatas, quiere decir que el ser humano ha nacido con ellas y que no se pueden desplegar por nada del mundo. Dichas ideas son revividas con la propia reflexión y la interrogación. Es decir, tenemos una idea de política y la vamos a revivir con nuestra reflexión, la interrogación. ¿Qué es reflexión? Es retomar dicho acontecimiento que ha pasado en vuestra vida. La reflexión es el momento en el cual, con mi uso de razón, analizo y dictamino cierta actitud o cierto comportamiento a esa actividad o esa idea en la cual hemos recreado. Otro punto importante es que con Sócrates se aplica otros medios de investigación del ser humano. Vamos a ver en otro campo en el cual también hacen un aporte a la psicología. En este caso estaremos hablando de Platón, que también es un discípulo maestro de Sócrates. Es aquel que habla, que alude todo lo que su maestro da a conocer ante la sociedad acerca del conocimiento. Platón lo podemos ubicar en Atenas más o menos entre los 428 a 348 a.C. Con Platón, desde el punto de vista en Platón, se le destaca las ideas acerca del conocimiento y del alma. Los hombres, incluso antes de adelantarnos, Platón nos expone una teoría que es muy importante y es la forma en la cual él usa
para explicar el conocimiento del ser humano y nos pone la teoría de la caverna. Algunos que lo hayan leído saben a qué me estoy refiriendo, y si no, les aconsejo que la lean, es muy importante. Entonces, los hombres son como prisioneros de una caverna. Es una pequeña analogía que el autor usa para diferenciar las clases de pensamientos, las percepciones que hay referente a lo empírico, a lo físico, y la forma en la cual el hombre adquiere el conocimiento. Dícese un poquito acerca de la historia, que es un agujero, una caverna, es un hueco debajo de la tierra y pues no alcanza a divisar el exterior. Entonces, los hombres que están adentro solo ven las imágenes o las sombras, ¿sí? Y tienen ese concepto, esa idea de que eso es lo que existe. ¿Por qué tienen ese conocimiento? Pues porque no tienen la experiencia de lo más allá. ¿Qué es lo más allá? Lo que realmente existe. Y lo que me genera mi conocimiento. Es decir, la experiencia. Cuando yo tengo experiencia con un objeto, eso me adquiere cierto conocimiento. E incluso él postula que hay un hombre que llega y saca a los otros compañeros y los sube a la luz, a lo físico, al cosmos, a la naturaleza de lo que realmente existe. Y él dice, ese hombre que ha sacado a los otros es el filósofo. Porque el filósofo tiene una postura crítica, es aquel que busca cada día el conocimiento, la verdad de las cosas, el por qué. Trata de darle cierta solución, ¿sí? En ese momento. Entonces, ese es el filósofo el que saca a ese hombre a la superficie, a que conozca, a que quiera conocimiento, ¿vale? Entonces, les aconsejo. En Platón podemos resaltar también que las sombras son el conocimiento sensible, ¿sí? Esas sombras que vemos o que ve en el hombre es el conocimiento sensible. ¿Cuál es el conocimiento sensible realmente? Pues es todo aquel que nos proporciona directamente los sentidos. Por ejemplo, vamos a poner cuando podemos quemarnos, ¿sí? Cuando nos quemamos, tenemos una sensación de experiencia, ¿sí? Y conocemos de que si tocamos el fuego nos vamos a quemar. Tenemos un conocimiento acerca de la quemadura. Si ponemos a Kant, diría que existen dos juicios acerca del conocimiento, que son los a priori y los a posteriori, pero que realmente no vamos a tomar en este momento. Se puede tener conocimiento acerca de quemarse en el instante o la experiencia de quemarse por medio de la interacción, del compartir con el otro. Son dos clases de adquirir el conocimiento partiendo de una experiencia. También en Platón el verdadero conocimiento reside en el alma. Ya él toma un poquito más como esa parte metafísica que después Aristóteles lo va a tomar también en sus legados, en sus escritos, y pues que va a ser importante en el desarrollo y en la investigación de la psicología. Entonces, llega al conocimiento por medio de la reminiscencia. ¿Alguno sabe qué es reminiscencia? Listo, estamos para solucionar y para darles una luz acerca de qué es reminiscencia. Busquemos qué es reminiscencia en este caso. Entonces, reminiscencia lo vamos a tomar como un recuerdo de un hecho o imagen del pasado. Fácil, ¿cierto? Es retomar o hacer memoria de algo que nosotros mismos hemos experimentado. Los hechos psicológicos entran en Platón por la reflexión de los aspectos éticos de la conducta humana. ¿Cuál es la conducta humana? El cómo se relaciona, ¿sí? En cómo se comporta con el otro, podemos tomarlo
cuál es el método, el camino que usa para adquirir el conocimiento, pero él también parte el alma, o digamos así, en tres partes del alma son importantes ahí. Entonces, él dice, el alma la podemos constituir de la concupiscencia, la ira y la razón. Él ubica esas tres etapas en una sociedad, digámoslo, en la República. ¿Alguno ha leído la República? Aconsejable que la lean. Es muy importante. Entonces, la concupiscencia la pone a aquellos personajes que realmente son diplomáticos, tomados, o son aquellos que son superables, o sea, que están en un estado muy alto, ¿vale? Algo así coloquial para poderme hacer entender. La ira la pone en los guardias o en los soldados o en aquellos guerreros, y la ira no la tiene como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Por qué? Porque esa ira es la que les ayuda a los guerreros a luchar por o para, ¿sí? Entonces la razón es como ese freno del ser humano que lo lleva a que piense muy bien lo que va a hacer, lo que puede hacer y para qué lo va a hacer. Son tres etapas importantes. El sentir y el experimentar para Platón son actos burdos del organismo. ¿Listo? Vamos a tomar también algo importante para Platón es cuando Platón hace la reflexión acerca de la conducta o conductas particulares del hombre, por ejemplo, como soñar, pensar, recordar, entre otras, lo hace desde una postura naturalista. ¿Vale? Es una postura que él toma y hace esos juicios desde ese concepto. Para Platón, el razonar y el pensar pertenecen a la dialéctica. ¿Alguno conoce el método de la dialéctica? Es algo que va girando en torno tú a tú, ¿vale? Incluso él dice que el pensar es un diálogo de la misma consigo mismo. Es decir, entre los dos hay un diálogo. Ese es el pensar. El razonar lo pone en una postura, digamos, matemática. Busca la altitud, lo más alto, lo máximo, ¿sí? Para poder adquirir el conocimiento. Es decir, lleva un exponente a lo máximo para adquirir un conocimiento. Más o menos ese es el aporte que hace Platón a la psicología desde un punto griego. El último que vamos a ver es Aristóteles, pues que es un discípulo de Platón, muy querido, lo estima, lo adora, hace un escrito para él, retoma muchas cosas, pero independientemente de toda esa cercanía afectiva, de conocimiento, etcétera, él sí toma su corriente y la defiende, la postula, la ofrece, la expone, la da. Entonces, con Aristóteles se alcanza la cima del pensamiento griego. Yo creo que con él son los más grandes que podemos retomar. Y ahí siguen otros autores, no quitándoles el mérito que han hecho al aporte del conocimiento. Fue un pensador naturalista también, ¿sí? De la psicología, es un gran escritor. Sus aportes tienen que despertar la admiración, o sea, cada escrito que él hace tiene que despertar o interpelar a quienes cultivan la psicología como ciencia. Ese es el objetivo de él. Cada uno de los aportes tiene que interpelar y hacerse consciente a aquellos que pues, quieren cultivar la psicología como ciencia. La psicología aristotélica establece un gran paso a las instituciones científicas, porque tenemos que ser conscientes y saber un poco acerca de cuál fue el aporte que ha hecho este gran pensador. Toma la psicología como una rama de la biología. ¿Por qué? Porque es que Aristóteles dice que el cuerpo funciona como la física, que el comportamiento del hombre funciona como un mecanismo del cosmos, que todo tiene un porqué, un devenir, o sea, todo tiene que ver con la biología. Por eso él dice que la psicología la hace como hermana, prima
una misma rama de la biología, y que pues realmente nosotros hacemos parte de una biología. Entonces sería interesante como indagar un poco acerca de que si realmente la psicología haría parte de la biología, según Aristóteles. Dice que el tratado o el corpus aristotélico es como si dijéramos el tratado aristotélico de la psicología. Ha servido para los estudios posteriores de la misma. Como le hemos dicho, hay otros autores que retoman el conocimiento tanto de Sócrates como de Platón y Aristóteles. ¿Para qué? Para hacer una nueva teoría, una nueva investigación, y a medida que el tiempo va pasando, va surgiendo, y eso es algo que no va a morir. El conocimiento nunca muere en el ser humano. Dicha otra, bueno, más adelante, en otra obra, reúne tres partes o contrapartes de ese escrito, ¿sí? Que pues están en latín, que la primera es de anima, ¿sí? Parva naturalis, que naturaleza o naturalidad más o menos, historia animalium. Son términos que están, lo podemos tomar del latín. También Aristóteles estableció la división de los fenómenos psíquicos. Entonces los establece actividad del órgano central o del cuerpo físico. A eso se refiere cuando habla de la biología. Para Aristóteles, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Más o menos vamos a tomar a Descartes, que es donde toma como base Aristóteles, donde hace una función, el dualismo cartesiano. Hay esa disputa, lo va a tomar de Aristóteles. Descartes bastante aristotélico cuando se refiere a mente, cuerpo, alma, cuerpo, cómo funciona, si funcionan diferentes, si funcionan de la misma forma, si una depende de la otra. Bueno, eso es un cuento mucho más adelante. El hombre posee un alma de entendimiento. Quiere decir que cuando habla de entendimiento es porque el alma tendría una razón. Eso es algo complicado ahí. El alma hace que funcione el cuerpo. Es decir, que el alma no puede vivir independientemente separada del cuerpo. Las dos tienen que ir juntas. Una le genera estimulación a la otra para poder generar un resultado. Lo que posee la capacidad de vivir no es el cuerpo, sino el alma. Aristóteles estaría haciendo más hincapié en que el alma, ¿sí?, es lo superior, digamos, el alma es lo incorruptible y el cuerpo es lo que corrompe el alma. Más o menos me hago entender. Lo corruptible, lo incorruptible. Lo corruptible es el cuerpo, lo incorruptible sería el alma. Es algo más o menos una variante. El alma es el principio y el origen de las sensaciones, pensamientos, razonamientos, etcétera, de lo que hace el ser humano. Entonces, para estos autores, para estos pensadores, ya terminando con Aristóteles, el alma para él es la base del conocimiento, es lo más importante que puede existir. Pero en sí, entre ellos lo que quieren resaltar un poco es la cuestión de la razón. O sea, Aristóteles, Platón quiere resaltar un poco es la cuestión de la razón. La razón es lo que marca todo el conocimiento, toda la base fundamental de lo que el hombre es. He querido compartirles este video un poquito así sencillo. Más adelante estaremos compartiendo otras etapas, otra forma de pensar de la psicología acerca de la Edad Media, de la Edad Moderna. Y pues bueno, espero que les sirva de algo. Siempre tengamos en cuenta que todo el conocimiento es un camino, es un proceso. Todo va a debido momento en que el ser humano se va destacando. La psicología no tiene objeto de estudio, tampoco tiene un método, ¿sí?, independientemente de las corrientes o de las escuelas que existan en la psicología, pero sí enmarcan o centralizan al ser humano. La psicología, ya separada de la filosofía, la catalogamos a modo personal, la expongo como ciencia. Ciencia porque estudia algo
y de una forma, ¿cuál? Lo invito a que investiguemos cuál es la forma, el método y el objeto de estudio de la psicología. Muchísimas gracias. Les ha hablado Germán Herney Santa de la Mendoza, estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios. Feliz tarde para todos.